Hola a todos. Yo soy Alberto. Mis amigos me dicen Beto normalmente. Y quiero empezar agradeciéndote, Jure, por incluirme en este proyecto. Me llamó mucho la atención siempre cómo justo las historias y los anécdotas pueden ser un punto de transformación, ¿no? Y cómo cada historia, por más, o cada anécdota, por más pequeño que sea, puede representar un cambio gigantesco en el destino, o en la civilización, o en tu vida, ¿no? Yo escogí hablar de Steve Jobs porque me parece que es una persona que transformó el mundo con sus ideas, que tuvo altas y bajas, y me gusta particularmente una anécdota de él, que es el hecho de que él es una persona adoptada, o fue un niño adoptado, el destino que querían sus papás para él, y cómo su vida dio un giro cuando él pues deja la universidad y decide pues como que armar su propio destino, ¿no? Y no el que tenían sus papás para él, o sus papás biológicos. Me gusta mucho este tema de contar historias, porque creo que, justo como decía Salvador, es algo que te conecta. A veces es más fácil usar historias de una persona que todo el mundo conoce y que son trascendentes, pero creo que esto nos puede llevar a darnos cuenta que incluso historias que nosotros no les damos tanta importancia, que nos pueden ocurrir a nosotros, también pueden transformarse en sucesos que marcan la historia, tu destino, tu vida y la vida de otros, ¿no? Entonces eso me gusta mucho. Entonces pues estoy muy feliz de compartirlo con ustedes como una charla, y también con todos los que nos decidan ver. Pero pues bueno, te agradezco mucho y listo. Pues igualmente agradecerles a ustedes la invitación, a Jure por armar el equipo tan profesional, a nuestro crew que está aquí atrás, que ustedes no ven, pero que hacen una labor padrísima. Yo coincido con Alberto. Bueno, yo soy Salvador, me dicen Totó, y coincido con Beto porque hay temas de la historia que se nos quedan más que otros, ¿no? O sea, en la escuela nos cuentan historias lineales, historias que debemos de conocer, y nos van formando con esta historia de cómo algo empieza y termina y siempre tiene el mismo desenlace. Pero la verdad es que la historia, lo que hemos vivido, trae anécdotas que nos sirven para formarnos, que nos sirven para crear opiniones, y que nos sirven también para experimentar en cabezas ajenas, ¿no? Entonces, cómo sintió, cómo estuvo. Entonces, a mí lo que me encanta de poder contar este tipo de historias es el hecho que hay anécdotas específicos de la historia que son los que tienen un highlight importante, y no necesariamente es lo que todos saben de Steve Jobs, o lo que todos saben de Mario Bros, o de cualquier persona. Es una anécdota que nos pareció interesante contar, que nos deja algo y que nos parece algo padre para compartir con ustedes. Hicimos un research importante, no somos expertos en el tema, pero lo que se trata es compartir lo que aprendimos, ese detallito que aprendimos de la historia. En mi caso, en esta ocasión traigo un tema de John F. Kennedy, que fue un presidente de los Estados Unidos, que tiene anécdotas tan interesantes y datos tan interesantes que no vamos a poder terminar en un episodio, pero hay tantos datos interesantes de John F. Kennedy. En este caso traigo una anécdota de algo que no se platicó, quizás, que no es tan conocido, pero que conecta con esta parte que queremos compartir con ustedes, una anécdota interesante. Hay mucha cosa atrás de Kennedy, es quizás uno de los misterios más grandes de la historia, y esta vez es una anécdota interesante. Y al final del día lo que quiero transmitirles a ustedes es cómo podemos tomar pedacitos de la historia que nos sirven a nosotros para crecer, para mejorar, o simplemente para divertirnos. Gracias. Pues muchas gracias, Totó. Beto, yo soy Jorge, mejor conocido como Jure, porque pues cuando estudias en una escuela de chingos de cabrones, pues tu apellido siempre es el común, ¿no? Entonces vuelve tu nombre. Y me acuerdo que cuando empecé con esta idea, yo quería hacer un proyecto. De hecho, aquí atrás hay uno en el que participé, Future Shorts. Y me acuerdo que era algo que me llenaba mucho, que aprendí mucho de este festival de cortometrajes. Y bueno, pues yo buscaba también ahí hacer este proyecto, ¿no? Me gusta mucho mi trabajo, pero pues de repente tener este tipo de espacios diferentes genera otra creatividad, otro equipo, ¿no? Con grandes amigos, y creo que la selección o el reclutamiento fue
el mejor. O sea, no podría haber aquí mejor equipo. Gente muy creativa, muy curiosa, investigadora, que va más allá, pero que también tienen además pues gran storytelling, que son buenísimos en contar esas anécdotas. Y bueno, realmente yo empecé a escuchar podcast hace muy poquito, ¿no? Prácticamente porque empecé a ir mucho más en el tráfico de esta hermosa ciudad, Ciudad de México. Y la verdad es que tanta música, yo no soy tan melómano como ustedes tres, entonces por momentos dije, bueno, pues vamos a hacer algo productivo en aras de no quejarme del tráfico, porque yo decidí cambiarme de trabajo. Pues empecé a escuchar podcast y me empecé ahí como a involucrar un poquito más. Creo que el ejemplo, y creo que, no me acuerdo si fue contigo, Toto, que lo platiqué, el más claro que yo tengo para mí es Maradona, que su leyenda es más grande que sus números. A ver, sus números sí era tremendo en la cancha, pero si tú ves hoy los números de Messi, pues son apabullantes, ¿no? Pero la leyenda, y justo el año pasado tuve la oportunidad de estar ahí con Beto en Argentina y coincidir, pues creo que la leyenda es lo que lo hace más grande. Y para mí algo importante también dentro de este mundo de redes sociales, que la información pasa muy rápido, pues de repente siento que hay nuevas generaciones que no dimensionan ciertas leyendas, ¿no? O sea, hoy en día es difícil explicarle a alguien lo que fue Cantinflas en su época, ¿no? Para México, o lo que fue el Chavo del Ocho para México, ¿no? En su momento, ¿no? O sea, que realmente sí, se paralizaba el país a ver tal cosa, ¿no? Me acuerdo también, me pasó viendo la serie de Paco Stanley y yo la vi con una persona más joven y realmente no cachaba. Yo le decía, es que ese día yo me acuerdo perfecto que México estaba pegado al televisor, ya no había más noticias, o sea, ya había fallecido, pero fueron 24 horas de noticias, ¿no? Entonces un poco creo que nosotros que estamos en esta edad entre un poco veteranos y un poco jóvenes, podemos ahí contribuir un poco a esta parte anecdótica de la historia. Bueno, mi queridísimo Jure, Totó, Beto, yo soy Alex Nepp, soy storyteller de profesión. Una de las cosas que más me gustó de este proyecto es que le da rienda suelta a mi pasión por el dato inútil, ¿no? O sea, yo soy fanático de todos esos datos que no tienen ningún beneficio social más que poder tener una plática y una conversación, ¿no? Entonces, yo elegí para este primer capítulo el nacimiento de, yo diría, el personaje más icónico de los videojuegos, ¿no? Y que realmente nació por un error o por una circunstancia del destino que nadie tenía planeada. Y cómo ese pequeño acto en una sala como en la que estamos ahorita, pues se volvió en una marca de millones, billones de dólares, ¿no? Entonces, esos datos a mí se me hacen interesantes, que insisto, nadie te va a dar un empleo por eso, nadie te va a decir, oye, qué cabrón estás. Pero tu cerebro está llena de esa información y hay que sacarla. Entonces, poderla sacar aquí en este podcast se me hizo bastante valioso, junto a cuates tan profesionales como ustedes. Muchas gracias. Bueno. Regreso al capítulo que no conté, el de Akio Morita. A mí me gusta mucho porque yo soy muy apasionado del marketing y pues realmente sí hizo algo que normalmente no se hace, que es jugártela cuando pues un estudio de mercado te reprueba, ¿no? Normalmente si sales mal en el estudio de mercado, pues no se lanza el producto y lo que sigue. Y me gusta mucho porque pues también trae esta parte del segundo personaje del capítulo, que es nuestro querido Sonny Walkman, que pues cambió la forma en la que convivimos con la música. Eso a mí me encanta. Creo que yo más bien lo pongo sobre la mesa, esperando que ustedes platiquen más, porque ustedes son melómanos. Tiene ese debate de... A ver, esa parte es interesante, ¿no? De si quiero escuchar la música, aquí lo platicábamos. Si escuchar la música era como vamos a juntarnos a jugar un videojuego, que también cambió esa, ¿no? O sea, también se creó el videojuego personal. Entonces, las propias computadoras y todo que eran, se volvió más personal. Entonces, la música, claro, es un claro ejemplo de cómo se volvió algo que tú puedes atrapar para ti y escuchar lo que tú quieras, ¿no? Y experimentar y escuchar el bajo y escuchar el agudo y escuchar todo esto. Entonces, creo que efectivamente, musicalmente es un avance impresionante. ¿Sabes qué? Creo y rescato de lo que estamos platicando y del objeto de este podcast. Como bien decía Alex, como un suceso que puede ser básicamente insignificante para los ojos de cualquiera, te puede llevar a que lo aproveches para hacer algo gigante y grandioso o puede ser algo que termine o mate tu carrera, ¿no?
Y es justamente, creo que ese tipo de cosas las que hacen las historias o las anécdotas puntuales tan interesantes. Y lo que nos puede inspirar a saber, bueno, sí, no sé, mi coche se quedó sin batería, puedo sentarme a llorar o puedo conocer al amor de mi vida, ¿no? Entonces eso me gusta mucho y creo que es bastante interesante. Entonces creo que está padrísimo que el objeto de este podcast sea simplemente, pues, contar historias que personas las llevaron a dimensiones que tal vez nadie podría imaginar. Seguramente habrá otras que pues justamente las llevaron al lado opuesto. Y esto también está padre porque pues, todos nos podemos dar cuenta cómo empezar a ver la vida distinto, ¿no? Y cómo esas cosas que te pasan no siempre son algo malo, no siempre son algo que ya marcó tu destino, sino que pues, como que a lo mejor tomemos las riendas de esa anécdota para volverlo algo que lo lleve a otras dimensiones, ¿no? Digo, no tiene que ser, no queremos ser solo ricos o exitosos, ¿no? Simplemente tener un buen día, ¿no? Creo que con eso vale la pena. Y al final, pues hay datos, ¿no? O sea, cualquiera se puede meter hoy en día a ChatGPT y sacas en 30 segundos, o a Wikipedia, sacas en 30 segundos los datos, ¿no? Pero pues hay lugares que es la anécdota, así la famosa de aquí los Beatles llegaron a tomar hongos, ¿no? A comer hongos. O sea, es como una leyenda urbana que en la historia de los Beatles, pues no figura, pero en México es importante. Claro. Y también esto que está padre, que justo nos ha tocado una transformación de incluso cómo la información se mueve, gracias a cosas como el celular inteligente, ¿no? Y el internet. Pero justo como decías, Jure, cuando murió Paco Stanley, todo el mundo, y es más, la gente como que quería saber y si estaba en la escuela y llegaban a ver, y te limitabas a lo que estaba diciendo el presentador de noticias. No podías tener más información en tiempo real. Ahora pasa algo y alguien está buscando en Twitter o en X o en... Y la verdad es que, fíjate que yo voy a conectar un poquito con mi episodio, porque le traigo un poquito de tema de conspiración, ¿no? Y me gusta. Cuando los medios se volvieron tan importantes, tan relevantes, que ya no solo nos informaban y ya no eran un espejo de nuestra realidad, eran la guía, ¿sabes? Ya la televisión ya no era así es la familia norteamericana, no. Ahora, con tantos intereses, señores de marketing, con tantos intereses que había de las empresas, ellos ahora dictaban las reglas de consumo. Y ahora te decían, tú vas a tener que consumir esto porque esto es lo que está bien, ¿sabes? Vas a comportarte así porque así se comportan las familias en la televisión. Entonces, mi episodio trae un poquito de cómo buscaron ese mainstream, quizás, con este presidente en particular, para pues buscar el gusto de cierta población, ¿no? Entonces, en una etapa bien importante que nosotros no vivimos, y si alguien nos está viendo que vive en esta etapa, no me dejarán mentir, bienvenido, son los años 60, que creo que marcaron no todas las décadas han sido importantes, pero los 60 en música, en temas sociopolíticos, sexual, en libertades, claro, creo que los 60 son una época interesantísima para explorar, ¿no? Entonces, traigo yo un poquito de esos temas que quizás tienen que ver más con cómo los medios, en lugar de informarnos, nos instruyen, ¿sabes? Sí. A ver, y de cierre, ¿qué les gustaría comunicar? ¿Qué les gustaría así a futuro o de este proyecto? ¿Qué se imaginan? ¿Qué esperan? 1, 2 frasecitas. Okay. A mí me gusta eso, a mí me gusta conectar. Justo ahorita que decía Salvador, Steve Jobs, por ejemplo, la parte muy importante es conectar, es connecting the dots, ¿no? Que es conectar los puntos, que es justamente eso. A veces ves las cosas como en ese momento muy particularmente y después cuando ya las puedes ver desde lejos, creo que se transforman. Y justo creo que eso puede pasar con este proyecto, ¿no? Está muy padre que nazca desde una conversación y de un conectar con la gente, porque finalmente cuando llegas a tocar estos temas, como decía Salvador, es cuando no conoces a alguien, entonces hablas de Steve Jobs, ¿no? Entonces siempre vas conectando y finalmente pues, somos una especie muy particular que puede transformar este tipo de cuestiones en cosas muy, muy bonitas. Sí, yo retomando un poquito rápido para decirlo a mí lo que me gusta es que estas anécdotas de la historia puedan generar algo. A partir de esto, no solamente es la historia muerta, estamos haciendo un highlight
y de ahí vamos a sacar cosas interesantes para nuestro futuro y para que la gente que nos está viendo y nosotros mismos podamos empoderarnos en algo, podamos quizás crecer en una situación personal o divertirnos. De eso se trata. Si le estás pasando mal, te vas a enterar de una anécdota chistosa, interesante, valioso, que vas a poder usar en tu vida para sentirte mejor, para hacer un research más importante o para tener un modelo, ¿sabes? O sea, es algo que quiero que llegue a los corazones de la gente, aunque se escuche muy cursi, sí se escucha muy. Y si no, ya tendremos una historia que contar. Otra historia que contar. Otra historia que contar. Pues yo espero divertirnos, la verdad. Este proyecto está hecho con mucha pasión, con mucho amor. Espero que se pueda generar una comunidad bonita y pues para mí es increíble pasarla rodeado de grandes amigos. Así que para mí ese sería el objetivo 1. Exacto. Yo me uno a ti a la parte del amor y mi objetivo principal es transmitir ese amor por la curiosidad de las cosas. O sea, el que ese objeto haya sido la epítome de la industria musical no es gratuito. O sea, hay una anécdota detrás de eso y es lo que busco transmitir, ¿no? Esa curiosidad. ¿Por qué llegó eso ahí y eso en qué derivó y eso a dónde llegas finalmente, ¿no? De acuerdo. Pues ya para cierre, ¿nos recuerdas nuestras redes sociales? Claro que sí, @cuar_tetos en todas las redes sociales existentes, habidas y por haber. Gracias. Te amo, mamá. Corte. Corta.